Esa mamá que cree que puede con todo, que trata de que no la vean llorando o que trata de que no la vean triste o que no vean que le quedó algo grande. Lo mismo a veces en el rol de hermanos o hermanas mayores. Bueno, como en diferentes roles de la vida nos da mucho miedo mostrar esa parte vulnerable. Lo primero es que nos dicen que la debilidad es mala, ¿no? Que mostrarnos débil ante otro está mal. ¿Por qué? Porque se pueden aprovechar de nosotros. Entonces, tendemos a no mostrar un estado de debilidad. Lo que hay detrás es que no hay una buena gestión emocional, no hay una buena... Quien no es capaz de ser vulnerable o le cuesta ser vulnerable no está conectado con sus emociones, ¿no? No ha sanado cosas detrás. Guillo, hola. Hola, Me han Adri. hablado un montón de ti, varias amigas. ¿Sí? Sí, pues han estado acá algunas. Ah, ok. Mile también, que está contigo como en esta producción, me han hablado un montón de ti y hoy tengo un temita como que me gustaría hablar contigo. A ver, lánzalo. Bienvenida, Adri. Gracias por estar acá. No, a ti mil gracias. Bueno, lo primero es, ¿por qué nos da tanto miedo mostrarnos vulnerables ante la gente? Pues no lo hablo solamente por mí, porque pues a mí a veces lo siento. O sea, no es que me dé miedo, pero sí como a veces tomo ciertas actitudes o ciertas decisiones o me aíslo, bueno, pasan cosas que creo que es por eso. No estoy segura si es miedo a mostrarme vulnerable, pero sí trato de no hacerlo, de que la gente no me haga vulnerable como en muchas situaciones, pero siento también que le pasa a mucha gente en sus diferentes roles. Entonces, por ejemplo, esa mamá que cree que puede con todo, que trata de que no la vean llorando o que trata de que no la vean triste o que no vean que le quedó algo grande. Lo mismo a veces en el rol de hermanos o hermanas mayores. Bueno, como en diferentes roles de la vida nos da mucho miedo mostrar esa parte vulnerable. Yo ¿qué creo de la vulnerabilidad? Yo creo que hay como un espectro muy amplio de la vulnerabilidad. Yo es que soy disléxico, entonces se me traba la lengua. Y eso va desde unas creencias que nos han implantado. Sí. Entonces, lo primero es que nos dicen que la debilidad es mala, ¿no? Que mostrarnos débil ante otro está mal. ¿Por qué? Porque se pueden aprovechar de nosotros. Entonces, tendemos a no mostrar un estado de debilidad porque creemos que, como pasaría en las cavernas, va a llegar una bestia y nos va a morder. ¿Sí? Sí. Entonces no podemos mostrarnos vulnerables. Eso también hace parte de nuestro código genético en el que hay que ser la ley del más fuerte. Sí, ¿sí? Sí. Entonces esa es como la primera. La segunda, yo creo que nos enseñaron en ese miedo y en una sociedad donde se valora quién es la persona más ruda, ¿no? Quién es el que cierra más rápido los negocios, el que es más fuerte, el que es no sé qué, se nos olvidó que la vulnerabilidad es un don, ¿no? Que es un gran valor que tenemos los seres humanos y que yo creo que es el mayor regalo que podemos darles a otros. Y segundo, yo creo que una persona que no tiene bien gestionada su vulnerabilidad, lo que hay detrás es que no hay una buena gestión emocional. No ¿Pero hay una qué buena... es tener bien gestionada la vulnerabilidad? Allá iba. Okay. Estaba como en los 3 pilares iniciales. Y para redondear es quien no es capaz de ser vulnerable o le cuesta ser vulnerable, no está conectado con sus emociones, ¿no? No ha sanado cosas detrás. ¿Y qué hay ahí? Cuando a ti te cuesta decirle a alguien, oye, me dolió. ¿Sí? No, eso que hiciste me dolió, independiente que no lo hayas hecho para causarme daño, con independencia de que incluso lo hayas hecho inconscientemente, en el mejor de las voluntades para hacer algo por mí, eso me dañó. ¿Sí? Y nos cuesta mucho reconocer a las personas en eso y abrirnos. ¿Pero es por qué? Porque no estamos conectados con nuestra propia emoción. Cuando yo me conecto con esa tristeza, me conecto con eso que me duele, por qué lo muestro, y entiendo que esa tristeza que estoy sintiendo tiene algo más profundo que está manifestando mi ser físico. O sea, que no es eso que me están haciendo en ese momento, sino que tengo guardado de otro lado o quizás de otra situación o que me hizo otra persona. Haz de cuenta que es tú como dibujar un árbol, ¿sí? Sí. Y tú ves el árbol, ¿no? Entonces el árbol es la emoción, es lo que sientes, ¿no? Lo que crees que te están haciendo otros. Sí. Y abajo de ese árbol hay unas raíces
y qué hay debajo de ese árbol, ¿no? ¿Qué es lo que Ok. está llevando a que ese árbol florezca de esa manera o no florezca, o se Sí. le caigan las hojas? Sí. Y esa es la raíz emocional. Entonces, cuando nos damos cuenta que nos cuesta contar algo, lo que sea, mostrarnos vulnerables en cualquier escenario de nuestras vidas, es porque no hemos hecho la gestión emocional de ese episodio. Y cuando nos damos cuenta que si nos ocupamos de esa gestión emocional, es más fácil hablar de las cosas. Te voy a poner un ejemplo. A mí me costaba mucho mostrar mi faceta de que yo en algún momento fui un hombre abusador. Abusador no sexual, pero Sí. al final abusador, emocional, infiel y demás. Ok. Me costaba muchísimo. ¿Por qué? Porque yo no había sanado la herida que había detrás de esa sanación. Hoy lo hablo, ¿Y bueno, sí, y cómo se encuentra cómo encuentra uno esa raíz? ya vamos Ok. como al punto. Cálmese, Adriana, cálmese. Sí, maneja la ansiedad. Y cómo empecé yo a darme cuenta que ya había sanado esa parte de mí, porque ya lo podía hablar con naturalidad sin que me diera pena, sin que me doliera el síntoma que estoy teniendo, bien sea una tristeza o la gripa en este caso. Sí. ¿Qué hay detrás? Entonces estaba estresado. ¿Por qué estaba estresado? ¿Qué me estresó de esa situación? ¿Realmente la situación me estresó o esa situación me está mostrando que hay un vacío emocional en mí? Desde ahí estoy teniendo un patrón de conducta que está haciendo o que mi cuerpo se pronuncie, o que mis emociones se pronuncien, mis reacciones se pronuncien. Y cuando llego a la raíz, que puede ser cualquier cosa, la sanación del papá, del niño interior, de cualquier trauma que haya vivido en alguna época de mi vida, una sensación traumática, como se habla en el tema de las constelaciones, todo lo que pasa en nuestras generaciones, que incluso no es nuestro, pero lo estamos Nos nosotros afecta, sí. repitiendo. Y lo bonito de eso es que cuando, igual que la enfermedad, el síntoma sale, te está mostrando algo, ¿no? No es necesariamente una tragedia, esa tristeza, esa depresión, esa ira o ese trauma, sino es la oportunidad que te está mostrando de sanar, que es lo bonito de entender la enfermedad como la entiende la biodescodificación. Es encontrar el origen emocional de lo que está pasando, lo mismo el origen emocional de nuestras reacciones, y cuando nos conectamos con esos hechos que nos hicieron sentir, no sé, nos traumaron, nos duelen, y nos conectamos con esa emoción, la sanamos, la trabajamos terapéuticamente, con hongos, yo que sé, hay muchas fórmulas para llegar a la sanación, no hay una sola. Sí. Esta conversación es una fórmula una. para llegar a espacios de sanación. Terminas diciendo, pucha, ya puedo hablar de este tema y ya puedo decirle a las personas, a mí me costaba mucho con mis parejas decirles que me dolía, ¿no? Entonces, no, y acumulaba y con cualquier cosa después reventaba. Ya hoy hago una gestión Y emocional. ahí es donde dice, mandas todo al carajo. exacto, y uno dice, váyase para la mierda. ¿Y con qué lo dijo? Con que la crema dental quedó mal puesta. Sí. Sí, ¿no? Porque Pero es no un es la crema pequeño dental, es detonante. todo lo que estabas guardando de ella. Exactamente. Sí. Y esa gestión emocional, todo lo acumulamos emocionalmente, mentalmente, físicamente, todo eso hace que nos gestionemos mal. Y por eso nos cuesta abrirlo, porque nosotros mismos no lo hemos sanado, no nos hemos ocupado de él. Sí. ¿Cómo se los vamos a mostrar a otros si todavía me duele? Entonces yo soy Sí. incapaz de mostrar mi herida. Sí, sí. Pero lo que no sabemos es que no mostrando la herida, estábamos mostrando la herida. Porque al final estamos actuando con el patrón de esconder, ¿no? Entonces, no me toque ese tema. No, a mí no me hable de ese tipo porque ese es un hijo de puta, no sé qué. No me toquen ese vals porque me mata. Correcto. Entonces, cuando tú puedes oír la canción que te dedicó un novio a los 15 años y ya no te duele, ya sanaste la herida. Pero cuando te ponen esa canción y haces, no, marica, cambien esa canción que eso me trae los peores recuerdos del mundo, es exactamente lo mismo que cualquier hecho que repite la vulnerabilidad. Guillo, y tiene que ver de pronto el rol que ocupamos en la sociedad. Pues yo al principio te decía, a veces como madres, a veces como hermanos mayores, a veces de pronto una relación de pareja como el que lleva la batuta. Entonces por eso por eso queremos ser como el más fuerte y por eso es que nos da tanto miedo. O sea, sí tiene que ver ese rol. Nos metemos muchas máscaras, ¿no? Nosotros somos muchos personajes creados, pero en realidad solo un ser. Yo voy a poner aquí un ejemplo. No, yo no hablo mucho de mis tatuajes porque son míos, pero me gusta contar esta historia cuando hablo de las máscaras. Yo me hice este tatuaje precisamente porque me empecé a deshacer de una cantidad de personajes de mí y me desharé de otros para llegar a la muerte. Ese es el significado de este tatuaje puntualmente.
Y te voy a contar una historia conmigo. A mí hacer esto me daba mucha pena al principio. Y me daba mucha pena porque resulta que yo en mi vida soy abogado, socio de una firma, tengo clientes de grandes corporaciones, multinacionales. Tú me ves en mi vida de abogado, corbata, serio, la oficina, pues, o sea, una proyección. Y eso era el personaje que yo había creado durante 15, 16 años de carrera profesional. Exitoso, todo el mundo me veía, columnista de una red, del diario La República. Entonces tenía un personaje creado que para mí esto era muy difícil porque dije, ¿qué van a decir mis clientes? ¿Qué van a decir mis colegas? ¿Qué van a decir la gente? Entonces yo estaba actuando desde lo que otros iban a decir, ¿no? Como para tratar de darles gustos. Y algún día que ya me empecé a lanzar a esto, cuando perdí ese miedo, ¿no? Y me reconcilié, porque incluso me pasó una dualidad. Yo había en principio abierto una red para En Tinieblas y una red para Guillermo Cáez. Entonces era la personal y En Tinieblas. Y un día dije, no, En Tinieblas es Guillermo Cáez. Claro. Y se queda en una sola red. Y dije, porque eso es parte de mí. Yo no tengo por qué manejarlo aparte, porque eso no es algo que no sea yo, eso soy yo. Y lo integré con mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo de que me fueran a castigar los clientes. Por el contrario, recibo comentarios de colegas que me escriben, oiga, gracias, lo he oído, muy bonito. O sea, no, esto no lo hago por ese comentario, pero lo cuento fue cómo enfrentar ese miedo y cómo ese personaje que yo había creado, cuando me quito esa máscara y simplemente soy, y soy auténtico y soy lo que soy, y soy con tatuajes y salgo y hablo de esto. Hoy estoy en una firma de abogados maravillosa de la que soy socio, de la que se sienten orgullosos y le cuentan a todo el mundo de que yo hago este tipo de trabajo emocional. Se da uno cuenta que quitarse el miedo, quitarse el personaje que construimos socialmente, al que con ese personaje solo le estamos dando gusto a otros y no a nosotros, sí hace que efectivamente actuemos desde ahí, desde la construcción de un personaje, en mi caso el abogado, en tu caso, no sé, presentadora, y uno se define mucho con lo que hace. ¿Tú qué haces? No, yo soy presentador. Cuéntame quién es Adriana Betancourt. No, Adriana Betancourt es presentadora, no sé qué, pero no te dices, es un ser humano que sufre, tuvo una niñez, le pasó esto, hizo esto, que es lo que verdaderamente nos define. Sí, qué teso, porque bueno, sí, por ejemplo, una máscara puede ser la del ámbito profesional, pero pues máscara es todo el tiempo. La máscara de ser la amiga, la máscara de ser la novia o la esposa. Y por eso nos cuesta poner límites, que es otro de los temas que van muy ligados a la vulnerabilidad. Poner un límite también es ser vulnerable, oye, hasta ahí. Sí. Y nos cuesta mucho decirle que no porque estamos dándole gusto a otros. Entonces, en esa máscara de mamá, ¿cómo le digo que no a mi hijo? Pues diciéndole que no. Es que le da un gran regalo diciéndole que no, obviamente con fundamento, no es no porque no. Le da un gran regalo a esa persona que le pidió ayuda y necesita más bien ayudarse en vez de facilitarse la vida, decirle que no. Le queda más fácil decirle a esa pareja, oye, no. Resuélvete, ocúpate de ti, es momento. Al papá, a la mamá, en fin, a todos, decir que no es sano, es liberador, uno se quita una carga. Pero es muy difícil. Ah, no, berraco es. Es muy berraco. Es berraco porque uno ni siquiera se sabe decir a uno que no. El primer no es el de uno. Hay un libro que ahora estoy leyendo que se llama, pucha, se me olvidó el nombre, pero tiene que ver con, es que es una traducción en español, pero ahorita no me acuerdo cómo es la traducción, pero es como la calma es el camino o algo así. Y hay un capítulo que habla del ya basta y cuenta la historia de Tiger Woods, el golfista, y cómo fue criado como un niño para tener éxito y ser el golfista que fue, pero con una gestión emocional terrible. Y el ya basta era una palabra que su papá le decía, cuando esté abusando, sientas que esté abusando, me dices ya basta, basta. Y era tan difícil la palabra para él que él ni siquiera decía basta, sino decía la palabra con B, no era capaz de decir y nunca pudo poner límites. Y entonces efectivamente un exitoso golfista, pero una vida personal un desastre en los excesos, en los límites, y nunca se ocupó de decir ya basta a él mismo. Ya basta de esta versión de mí, ya basta de esta versión que está queriendo complacer a otros, ya basta de eso. Y cuando uno se pone el primer límite, se lo pone a los demás, porque aprende a amarse y el límite es un acto de amor propio con otros. Ya basta. Oye, Guillo,
en esa parte de ser vulnerable, de darnos miedo a esa vulnerabilidad, hay un tema que es, por ejemplo, la vejez, que nos da mucho miedo, o sea, nos da mucho miedo ser viejitos, nos da mucho miedo no poder valernos por sí mismos, nos da miedo la soledad en esa vejez. ¿Cómo gestionar eso? O sea, ¿cómo que no se nos vuelva eso como una preocupación constante, un miedo constante? Y cómo llegar a esa etapa de la vida que pues obligadamente vamos a llegar, o sea, es parte de la vida, punto, no hay nada que hacer para no llegar. Sin ese miedo y siendo como, o sea, teniendo una conciencia de ese momento o tal vez como prepararnos para eso y que sea tranquilo, que sea como amable, esa llegada a ese lugar de ser viejos. ¿Qué pienso yo? ¿Cuál es la forma en la que yo concibo esa versión? Lo primero es que es tan fácil como tan complejo como suena. Dejar de tener miedo. Esa es la primera. Es fácil, pero es complejo hacerlo. Porque nos da miedo ser vulnerables, precisamente. Es no valerme por mí mismo, no poder... No ser una carga para alguien o quién me va a ayudar en ese momento y si llego con enfermedades. Mi papá decía una cosa muy, muy horrible, pero pues que finalmente es como, él decía, la vejez es el castigo. Y lo decía yo creo que porque, claro, la vejez yo creo que es como una lotería. Bueno, no tan lotería porque uno puede prepararse para que sea, pero pues te pueden llegar las enfermedades. No. No ha muerto, sigue vivo. Vivo. Pero llegarán las enfermedades, ya no te vas a ver físicamente como te gusta verte. Es más difícil encontrar quien te acompañe. Por todas esas razones. Yo, en frente a la vejez, yo creo que uno se hace cargo de uno mismo. Y desde la óptica en la que yo veo el mundo, yo creo que cuando uno sana sus emociones, le permite sanar su cuerpo, que es al final el vehículo por el que nos movemos en este mundo. Cuando estemos viejos, pues va a ser un vehículo, en mi caso, modelo 79. Y espero que ese vehículo modelo 79 se vea como estos exhibición de carros clásicos. Divinos, en perfecto estado. En que el señor del Ferrari último modelo se baja y dice, ¡qué carrazo! ¡Qué carrazo! ¿Sí? Así me voy a ver yo como viejo. Sí. Siendo modelo 79, pero un antiguo y clásico cuidado. Entonces, ¿qué he hecho yo para cuidar mi salud física? Es hacerme cargo de mi salud emocional. Porque desde donde yo lo veo, todo, digamos que lo que nos pasa, lo que se pueda reflejar, si a mí me da cáncer, si me da cualquier tipo de patología médica, sí. Para mí, y yo no estoy diciendo que te da la verdad, pero para mí, y lo he probado en mí mismo y en otras personas con las que he trabajado, tiene un origen emocional. Entonces, todo lo que nuestro cuerpo está gritando, que es lo que se conoce como enfermedad por la medicina moderna, sí. No es otra cosa que como el árbol, que hay una raíz emocional detrás de eso. Que no hemos sanado. Y sanas, pero lo bonito de la biodescodificación es que ves la enfermedad como el momento en donde tú estás apto para sanar. Y es cuando la medicina tradicional llega a atacar el síntoma. Y realmente no ataca la raíz emocional, que es lo que te permite sanar. Lo que la biodescodificación conoce como que nosotros conocemos como enfermedad, en realidad es el momento de sanación. Cuando a ti ya tienes cáncer, en ese momento es que estás sanando la emoción. En ese momento es que estás empezando tu proceso de sanación y no realmente de enfermedad. Y van al origen emocional. Y pues el diccionario, yo no soy experto en biodescodificación, pero he aprendido a partir de mi novia que sabe mucho del tema y me ilustra, en verdad. Y uno empieza a darse cuenta cómo todo lo que nos pasa en el cuerpo, nuestra cabeza, nuestros ojos, los oídos, cada uno de los órganos tiene una relación con algo emocional, con una conexión familiar, y uno empieza a decir, pucha, si yo tengo algo en los pulmones, tiene que ver normalmente, si no estoy mal, y me corrigen si no estoy bien en el término, pero tiene que ver con la madre. Las mujeres que tienen temas con el útero también tienen que ver con la madre. Y ahí empieza uno a darse cuenta, pucha, entonces este síntoma me está mostrando que yo tengo que ir más de fondo. ¿Y qué me estará mostrando este síntoma? Entonces uno va al fondo y empieza a sanar emocionalmente y garantiza que al menos su vejez va a tener un cuerpo que va a responder a la energía que uno necesita, porque al final no necesitas más, no necesitas verte como la Adriana de hoy, simplemente aceptarte como la Adriana de ese momento,
pero con la energía de la Adriana de hoy. Y ese es en el Guillermo que yo trabajo. En el Guillermo que a los 70 años, si mi hija decidiera tener nietos, mis nietos se cansen de jugar conmigo y me digan, este man no se cansa. O sea, Sí. y no, despacio que el abuelito no puede correr. ¿Sí? Esa es la versión que yo trabajo. Claro. Entonces, ocuparnos de nosotros mismos, y yo creo que todo viene desde la sanación emocional. Bueno, ¿y nunca es tarde para hacer eso? ¿O cuál Nunca. sería la edad ideal para empezar a trabajar esas raíces o esas emociones que no Ah. hemos trabajado y que nos traen o enfermedades, o tristezas, o mal genio, bueno, todo eso? A mí me encanta que Carlos Jaramillo, un médico, no sé si lo has visto, dice Sí. una frase que me parece muy bacana, es, el mejor día era ayer. Eso me parece una nota. Pero como no lo hiciste ayer, hazlo hoy. Sí, es verdad. Entonces el mejor día es hoy, es arrancar Sí, hoy. arranque hoy, no importa cuántos años tenga. No importa, Sí. porque al final hay casos demostrados en los que se revierten los efectos incluso del propio envejecimiento. No que uno vuelva a ser uno de 15 años, ¿no? Pues tampoco Pues, estoy pero si me viendo- quito 5 añitos, al menos, que dicha. Pero mira, el peso emocional, a mí me encanta mostrar Envejece. fotos mías. Yo en las fotos de hace 10 años tenía más años que hoy. No te puedo creer. Y cuando me veo, digo, "Hijo, es que yo me veía muy viejo, ¿verdad?" Y era pura falta de gestión emocional. Yo estaba lleno de emociones no gestionadas, de heridas y traumas no sanados. Y cuando me empecé a traumar, ya dejé de sufrir del colon, ya puedo comer lo que quiera. Obviamente me alimento conscientemente, pero yo puedo comer lo que quiera y no me cae pesado, no me da dolor del colon, no me da esto, no me da esto, no me da esto, no me da esto. Qué tema. Porque me ocupé de las emociones detrás de lo que mi cuerpo manifiesta. El cuerpo grita lo que las emociones no pueden hablar. Eso es un poco... Y lo mismo nuestro comportamiento. ¿Por qué estoy actuando de mal genio? Oye, ¿por qué reacciono así? Hay un origen emocional de que lo que esa persona está haciendo me está despertando en mí una emoción que tiene una profundidad de algo que yo debo trabajar, ¿no? Entonces, me desespera, que a mí me pasaba mucho, y hablo. Era muy crítico que las personas no hicieran las cosas como yo las hacía. Siempre creía que yo era el único que tenía la verdad para llegar a un punto. Pero eso nos pasa mucho. Pues yo creo que nos pasa a todos. Uno cree que la forma de coger este vaso y tomarme el agua es la correcta. Entonces, cuando Guillo coge el vaso Uno y dice, se toma el agua, uno es como, ¿por qué ¿pero lo por qué coge coge el vaso así? ¿Es que es huevón o qué? Sí, Y- nos pasa mucho y nos pasa con todo. Y ahí es cuando empecé a soltar y dije, pucha, yo no tengo la verdad absoluta. Yo lo que estoy siendo aquí es un ser soberbio. Eso me hicieron caer en cuenta mi pareja, que es un gran espejo. Me hizo caer en cuenta de eso y dije, puta, yo lo que estoy siendo es un gran soberbio y estoy haciendo sentir a otros mal con mi propia frustración de que quieran hacer y de tener la verdad absoluta. Entonces ahora sé que hay muchos caminos para llegar a Roma. Yo recorro el mío, me ocupo del mío. Si hay otra persona que llega al camino, incluso si es de mi equipo a quienes yo lidero, no sé, los oigo porque pueda que incluso su camino sea más eficiente que el mío. Entonces aprendo a integrar la información de otros y hoy oigo más de lo que oía antes y ya tolero esas actitudes porque ya trabajé en mí el ser soberbio que quiere controlar a otros a que lo hagan como yo quiero y manipularlos a que hagan exactamente lo que yo pienso. Pero hay que ahí desprenderse del ego, básicamente. Exactamente. Pero, ¿y cómo se desprende uno del ego? Porque ¿Cómo todo el mundo se hace? habla, el ego es el enemigo, no sé qué. ¿Qué hacemos con el ego? Hace poco hice un episodio donde les dije, existir es ego. La vida es ego, esto que estamos haciendo es ego, salir a las cámaras y que no nos dé pena es ego. Ahora, el ego es sano, o no sano porque haya uno sano y no sano, sino sanado. Cuando yo sano mis emociones, pues pongo mi ego al servicio. Pongo mi ego como espejo para otros para sanar. Antes ponía mi ego para hacer a otros sentir más pequeños, ¿no? Yo soy el mejor abogado, tengo los más premios, no sé qué, y los sacaba y les decía, ay, pero es que yo soy el mejor abogado. Hoy uso el dinero que puedo tener como un mecanismo para unir a mi familia, para unir a la familia de mi pareja, para acompañarlo, no para creerme más, no para tomarme el mejor trago y decirle, no me preocupe que yo le gasto un whisky de verdad, porque así era, ¿no? Ay, o sea, no. o sea, te está hablando de una versión que yo era. Entonces, Y que un día ya no te gustó tanto y entonces empezaste a trabajar en las raíces, a ver qué Un día pasó. hubo un detonante de una crisis donde me intenté suicidar
y empecé a recorrer el camino hacia atrás, a ocuparme de mí porque no podría ser quería seguir siendo ese ser humano que generaba heridas y me regalé a mí una versión trabajada y emocional para mí que hoy le ofrezco a los demás. Qué teso, Guillo. Muy teso. Esa es la historia. No, pues me encanta mucho en qué trabajar y muchas máscaras, como dices tú, que quitarse. O sea, esos personajes que utilizamos como en cada rol de la vida, en cada momento, y dependiendo de quiénes nos estamos rodeando en cada lugar y en cada momento, hay que Y lo chévere de la información información no es solo recibir la información, sino hacer algo con ella, integrarla. Pues Guillo, muchas gracias por esta charla. Adri. Qué rico esos consejos. Sobre todo gracias porque te pones de ejemplo y pones esa situación tuya o ese momento vulnerable para hablar de la vulnerabilidad, que era lo que me estaba como ocupando la mente en este momento. Me encanta que estés acá. Te agradezco mucho. De verdad, yo a ti. Y si les gusta este contenido, suscríbanse al canal, denle like, compartan con las personas que ustedes creen que le puedan resonar este tema y además síganos en Instagram como @guillocaes, también en Spotify tengo un podcast que se llama En Tinieblas, así que síganos, suscríbanse.